Los niveles de medición son, en el fondo, la forma en que yo voy a operacionalizar la variable, es decir, cómo finalmente voy a medirlo. Y esto es muy importante porque en la práctica, según la teoría clásica de la medición, hoy día tenemos algún tipo de teoría que establece un poquito más de flexibilidad respecto a estos requerimientos, pero igual lo vamos a mencionar porque es relevante. Nosotros al principio de esta temática decíamos que una variable tiene como requisito fundamental la capacidad de ser probada, verificada. Y por tanto, cuando nosotros establecemos relaciones entre variables, por ejemplo, recién hablábamos de el nivel de implicación o el nivel de atribuciones causales, podemos decir en qué medida determinada estrategia de aprendizaje tiene un efecto de tal tipo. Cuando nosotros estamos diciendo eso, tenemos que definir conceptualmente esa variable. ¿Qué entendemos por ejemplo, variables atribucionales? ¿Qué entendemos por niveles de implicación? ¿Y qué instrumento vamos a utilizar para examinar eso? Eso va a ser una escala, va a ser una escala Likert, por ejemplo, lo que hablábamos recién de unos valores en que están situados en términos de una escala atributiva, mayor o menor nivel de implicación, o va a ser una puntuación alcanzada en un test. Por ejemplo, la PSU o el SIMSE, que tienen puntuaciones. O una medida mucho más específica como un reloj que va a determinar un tiempo. O una medida física que va a determinar el peso, la cuantía, el volumen. Cuando uno tiene ese tipo de medida, entonces se da cuenta que la operacionalización de esa variable es distinta. Entonces, el nivel más bajo de medición de una variable es el nivel nominal, que consiste en que yo solo puedo clasificar la variable en alguna categoría, sea esta una categoría bicategorial, como por ejemplo nosotros podríamos decir, mire, esta es el género, o bueno, hoy día con la problemática está más abierto eso, pero hasta el momento nosotros podemos definirlo de ese modo. Pero sí o no, correcto, incorrecto. Cuando nosotros tenemos eso, logrado o no logrado, son variables de naturaleza nominal, pero no solo bicategoriales, pueden ser multicategoriales, como las religiones, por ejemplo, o los tipos de dependencia administrativa, o nosotros los tipos de familia. Son clasificaciones de grupos. Yo lo que puedo hacer ahí es contabilizar cuántos sujetos están en cada grupo y una vez que tenga esa cuantía puedo establecer frecuencias, porcentuales, relativas, etc. Y también puedo establecer relaciones entre variables de este tipo. Por ejemplo, puedo utilizar coeficientes de correlación como chi cuadrado, como phi u otros, que hay una multiplicidad de ese tipo de análisis. Cuando yo escalo un poco y ya no solo tengo la posibilidad de clasificar, sino que además tengo la posibilidad de ordenar jerárquicamente algo, por ejemplo, y yo escalo, ¿no?, eso y digo, esto es excelente, bueno, regular, malo, paupérrimo, yo puedo decir que algo es más que otra cosa. Y cuando yo tengo esa posibilidad de ordenar jerárquicamente, estoy en un nivel ordinal. Y hay muchas variables que se ordenan de ese modo. Por ejemplo, las escalas de atribución, las escalas Likert u otras tienen esa condición. Si a eso yo le agrego ahora una unidad de medida y puedo señalar cuanto más, cuanto menos, y tengo un cero arbitrario, entonces tengo un nivel de intervalo o intervalar. Y eso significa que la mayoría o prácticamente todas las variables de puntuación tienen este carácter. Hay muchos tratadistas que dicen que incluso ni siquiera en el ámbito de la ciencia humana podemos alcanzar este nivel, que lo más que podemos alcanzar es el nivel ordinal porque no tenemos ninguna condición que esa unidad de medida sea igual en todos los dominios. Eso es bastante complejo de entender. Pero con un ejemplo tal vez, cuando yo tengo una wincha para medir la longitud de algo, cada centímetro de esa wincha es exactamente igual a el centímetro en cualquier otro lado de la wincha. Por ejemplo, si yo tengo 50 centímetros entre 0 y 1 centímetro y 49 y 50, es exactamente igual. Pero si yo tengo una calificación de 1 a 7, si yo lo tomara en décimas, claro, uno dice es una décima, es exactamente igual. Pero es igual una décima entre
3,9 y 3,8 o 3,9 y 4 que la de 6,9 y 7? Probablemente no tenemos ninguna razón para sospechar que sean iguales y por tanto algunos dicen que no podemos alcanzar ese nivel, pero las tratamos como si fueran así. Y finalmente tenemos un nivel de razón donde tenemos un cero absoluto que implica que el cero es la condición de ausencia del atributo que nosotros queremos medir, y ahí están prácticamente todas las unidades físicas, porque cero sí indica ausencia del atributo que se examina.